Hola chicas, chicos, buenas noches. Por favor, las chicas que son oyentes, me confío si me pueden escuchar. Buenas noches, profe. Sí, profe, quiero pedir un favor. Estoy saliendo recién del trabajo. No sea malita. Bueno, Paulina, cuando llegue, apenas llegue a su casa, se conecta, ¿de acuerdo? Sí, Se profe, estoy conecte saliendo de Sandrita. aquí del trabajo. Una consulta, Daniel, le veo que está como intérprete. Sí, lo que Daniel, pasa es que mi computadora no tiene para audio, entonces estoy con dos dispositivos. ya, una consulta, Daniel, ¿usted está como intérprete para hoy día? Sí, Sandrita me dijo que le reemplace porque estaba un poquito mal indispuesto del estómago. Pero no me ha dicho nada, Sandrita, y tampoco me dice nada usted, Daniel, hable serio. Ah, sí, disculpe, bro. Avíseme, avíseme. Si no, imagínese, y digo, ¿quién es Daniel? Bueno, Daniel, no hay problema. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias también. Ya. Bueno, ¿cuántos están? Están 17. Nos falta todavía gente. Démosles 2 minutitos, chicos, para empezar, ¿ya? Y de pasito también, Daniel, écheme una manito diciéndoles a los chicos que vayan encendiendo cámaras, por favor. Listo, bro. Muchas gracias. Daniel, le molesto. He estado con el micrófono apagado. Por favor, ayúdame con los chicos diciéndoles también que registren su asistencia en la plataforma, por favor. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, chicos, buenas noches con todos. ¿Cómo les va? Qué gusto. Bueno, antes que nada, pues chicos, dándoles la bienvenida para nuestra clase, nuestra última clase de la semana 2, ya de la parte de lo que es la materia de presupuestos. Permítanme, tengo más gente en la sala de espera. Listo. Bueno, chicos, bueno, antes que nada, pues nuestra primera clase del año también, esperando que hayan pasado un bonito año, que hayan pasado estas fechas, pues sobre todo con salud y con sus familias, que es lo más importante, dentro de tener riquezas o no. Lo importante es que estén sanos, que estén con su familia y sobre todo, como siempre les digo, chicos, esta es una nueva etapa que espero que ustedes aprovechen en beneficio de ustedes y de sus familias. Recuerden que ustedes están haciendo un esfuerzo bastante grande por el hecho de seguir estudiando. Yo les felicito siempre por eso.
Así que chicos, ya saben, a sacarse el aire. Ya nos falta poco para que se puedan graduar. Falta poquito. Estamos en la recta final. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, y avancemos rapidito, porque hoy día también tienen que hacer simulador, así que vamos a avanzar rapidito con la materia, ¿ya? A ver, antes de compartirles la diapositiva, de una vez le voy a abrir, que le tengo por aquí lista. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Bueno, antes de compartir la diapositiva, chicos, quisiera que me ayuden. Ya saben que yo siempre les pregunto, en este caso, qué es lo que recuerdan de la clase que vimos anteriormente. Cuéntenme, chicos, ¿quién me ayuda? En este caso, pues, dando el resumen, o en este caso, la retroalimentación de la clase anterior. Unas dos personas, nada más. A ver, ¿quién? Nadie. O sea que dimos clases y de gana. A ver, chicos, rapidito, ¿quién me ayuda con un resumen de lo que vimos de clase anterior? A ver, les escucho, Buenas noches, chicos. profe. A ver, Jacinta, Jacin- por Jacinta, favor. buenas noches, profe. En la clase pasada hablamos acerca de los presupuestos, de las cosas equitativas, cómo hay que buscar el dinero, hacer los cálculos, a un ejercicio que le han puesto de 10.000. Eso es lo que estaba explicando, que es importante comprobar los valores. Muchas gracias, profe. Gracias, muchas gracias, Jacinta. A ver quién más está por ahí. Evelyn. Buenas noches, profe. En la clase pasada vimos el tema de la empresa, el producto. Black dice que siempre nosotros debemos ver el producto. Tal vez puede causar, si es que no nos fijamos bien, podemos perder dinero. Así que debemos seguir con el negocio en la empresa, tener calculado bien el presupuesto y para poder aumentar nuestro negocio y que nuestro negocio siga adelante en la empresa. Muchas gracias, profe. Perfecto, chicos. Muchas gracias, Daniel. Bueno, prácticamente, chicos, cuando vimos lo que es el presupuesto, vimos las cosas generales, ¿no es cierto? Cómo en este caso nos anticipamos a diferentes tipos de situaciones que pueden pasar dentro de la empresa y que ustedes ya van tomando como referencia, ¿no es cierto? En este caso, recuerden que revisábamos, por ejemplo, lo que es en este caso la estabilidad o inestabilidad económica del país, diferentes tipos de eventos naturales que pueden suceder, inclusive pandemias que nos pueden, en este caso, dar problemas, ¿no es cierto? Entonces, a ver, alguien me dice por ahí, no hay audio, no lo puedes escuchar. A ver, no le entiendo eso. Cuando no hay un audio que no hay sonido. Si está el sonido con Daniel. Bueno, por lo menos Daniel sí me está, en este caso, dando la información de ustedes, chicos. No hay problema en ese sentido. ¿Ya? Bueno, entonces nos anticipamos de diferentes tipos de situaciones que pueden pasar en la empresa, ¿de acuerdo? Y hoy día vamos a ver justamente el complemento de lo que nosotros vamos a analizar en cada uno de los presupuestos, ¿de acuerdo? A ver, les voy a compartir la pantalla. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, que estemos con imagen en la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos bien ahí? ¿Tenemos pantalla? ¿Sí? Ya, perfecto. Ahí por ahí Elise me dijo que está todo bien. Bueno, vamos a ver rapidito, chicos, la parte de lo que es el presupuesto organizacional y cómo este tipo de presupuesto, chicos, va a ser clave para la gestión y el éxito empresarial. ¿Ya? Recordemos que en este caso nosotros inclusive hicimos la clasificación hasta por los sectores, de donde generamos los presupuestos, tanto del sector público como del sector privado, y también en este caso los otros sectores que vienen a ser, por ejemplo, las entidades sin fines de lucro, fundaciones, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que en este caso, ¿qué me dice sobre el presupuesto organizacional? Me dice primero que tenemos una estimación anticipada.
Vamos a generar una previsión de ingresos y gastos para un periodo definido, sentando las bases financieras. A ver, chicos, esto ya expliqué inclusive sobre los tiempos o los periodos definidos. Recordemos que teníamos los presupuestos de corto, mediano y largo plazo. ¿Ya? Dentro de la teoría nos decía que el presupuesto de corto plazo son en este caso los que están dentro de un periodo contable, que es un año calendario. ¿Ya? Cuando decimos que es a mediano plazo, decíamos que era aproximadamente 3 años y a largo plazo 5 años. ¿Ya? Pero recuerden también que decíamos que es bastante complicado tener presupuestos que superen los 3 años, ¿sí? Ya que en este caso siempre vamos a tener un poquito de inconvenientes en cuestiones de lo que pueda pasar en ese tiempo en el país de origen, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, estamos diciendo que un periodo presidencial son de 4 años y decimos que actualmente ya estamos 2 años con el actual, quiere decir que en 2 años más va a salir el presidente actual y vendrá un nuevo presidente con nuevas políticas, nuevas normativas, con un equipo de trabajo diferente. Y van a cambiar muchas de las temáticas tributarias de la normativa que tenemos en el país. Y por ende, tenemos una completa, estamos a ojos cerrados, ¿sí? ¿No es cierto? Tenemos prácticamente un conocimiento cero de lo que puede pasar en ese tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer un presupuesto si tenemos una visión completamente ciega, nula de lo que puede pasar? La incertidumbre viene a ser parte principal de no poder generar ese tipo de presupuestos. ¿Ya? Así que lo recomendable, manejar el presupuesto de manera anual. ¿Ya? Tenemos el plan financiero estratégico. Recuerden que cuando hablamos de lo estratégico hablamos de lo que se maneja o se aplica lo científico. Nos dice que convierte los objetivos de la empresa en cifras concretas y acciones medibles. Aquí hablábamos también de lo cuantitativo. Si yo puedo generar algo numérico, yo puedo generar en este caso acciones medibles. Por ende, todo tipo de presupuesto va a tener valores, ¿sí? Yo les decía, chicos, también que, por ejemplo, ustedes cuando generan, por ejemplo, los diagramas de Gantt, ustedes no solamente están poniendo actividades, ustedes están poniendo también los valores de cada una de esas actividades. Y que si alguien se demora o no concluye una actividad, ¿qué pasa con el presupuesto? Ese presupuesto se alarga. Y si yo alargo un presupuesto, tengo que pagar más. ¿No es cierto? Entonces el presupuesto viene a tener errores, ya que directamente nosotros no estamos cumpliendo con este tipo de normativa, de complementar una actividad, de consumir los presupuestos adecuados. Si yo no cumplo con las actividades, los presupuestos tendrán que alargarse más, los tiempos tendrán que alargarse más y por ende el presupuesto tendrá que aumentarse. También nos dice que es una herramienta esencial porque permite planificar, coordinar y controlar eficazmente los recursos dentro de las organizaciones. ¿Ya? Vamos con la importancia estratégica del presupuesto. Daniel, me avisa si voy muy rápido. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, ahí me avísanos cualquier cosa. Vamos con las decisiones informadas. Chicos, pilas en esta parte porque todo esto va dentro de la evaluación de hoy día, ¿no? Del simulador de hoy día. Pilas en esta parte. Nos dice que las decisiones informadas facilitan una toma de decisiones precisa y oportuna basada en datos financieros sólidos. ¿Qué quiere decir, chicos? Si nosotros tenemos los balances, que es de estructura que ya vimos de clase anterior, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar datos históricos de nuestros balances. Si tomamos datos históricos, para nosotros se nos hace mucho más fácil poder, en este caso, tomar los datos que se van a necesitar y tener, en este caso, esos datos sólidos para poder anticiparnos de lo que puede pasar en un tiempo determinado. ¿Sí? Recuerden, mientras más datos tengo, más exacto llega a ser mi presupuesto. Tenemos la coordinación departamental que nos dice que se alinean los esfuerzos de todos los departamentos hacia metas organizacionales comunes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cada departamento va a tener que generar su presupuesto basado en las necesidades de cada uno de estos departamentos. Si yo tengo el departamento de marketing, perfecto. ¿Cuántas campañas publicitarias van a hacer en el año? Si me voy en este caso a talento humano, perfecto. ¿Cuántos procesos de reclutamiento necesito realizar en promedio al año? Y según estos tipos de información, yo puedo sacar los valores correctos para mi presupuesto. Tenemos el control financiero, que nos permite monitorear las finanzas y detectar problemas potenciales
antes de que escalen a crisis. ¿Ya? Miren lo que es en esta parte tan importante, ¿no? Yo les decía, chicos, el mercado siempre se mueve solo de dos maneras: aumento o disminución de precios. No hay más. ¿Ya? Entonces, si decimos que en el control financiero estamos buscando o estamos monitoreando el mercado, eso nos puede ayudar para que nosotros tengamos una visualización más amplia de lo que puede pasar con el precio del mercado. ¿Sí? Yo les comentaba, por ejemplo, que en la actualidad se está manejando mucho lo que es el manejo de los mercados financieros. Entre esos, por ejemplo, el manejo de las criptomonedas. ¿Se acuerdan? Yo les comentaba eso el día martes. ¿Ya? ¿Y qué les decía? Prácticamente, chicos, se nos viene, o mejor dicho, se nos vino una gran liquidación de los usuarios de criptomoneda. ¿Qué quiere decir? Chicos, hubo una disminución de casi 16 billones de dólares. O sea, es una cantidad abismal en cuestiones de pérdida para las personas que tienen cripto o criptomoneda. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto en relación al precio del mercado? Por ejemplo, que este tipo de mercados en este año 2026 van a tener cambios sumamente fuertes. ¿No es cierto? Porque si tenemos más demanda de personas, va a existir, si tenemos más demanda, va a existir más compra de criptomoneda. ¿Sí? Si tenemos más oferta, en cambio va a haber una disminución del precio de la criptomoneda. Y recordemos que hay muchos países que ya se están adaptando a ese tipo de moneda para intercambio de productos y servicios. ¿Sí? Estados Unidos, confirmado. El Salvador, confirmado. En este caso, inclusive Argentina ya está manejando criptomonedas. Entonces, chicos, eso es solamente cuestión de tiempo para que empecemos a ver que en el mercado ya no vamos a manejar solamente como un control financiero, solamente las divisas, la moneda que tenemos o los diferentes tipos de divisas que podemos comprobar en los mercados financieros, sino que tendremos en este caso la moneda digital. ¿Ya? Mucho controla ese tipo de situaciones. Y tenemos la mejora continua que impulsa la eficiencia, la productividad y fomenta la transparencia interna en la gestión de recursos. En otras palabras, chicos, buscamos la mejora de nuestros presupuestos. ¿En qué nos basamos en la mejora? En los posibles errores que hayamos cometido en la realización de presupuestos de años anteriores. ¿Sí? Hasta ahí, por favor, Daniel, si les confío a los chicos, si hay alguna pregunta, tal vez, alguna palabrita por ahí que no se entienda. ¿Estamos bien? ¿Avanzo? ¿Sí? Ya, vamos a la siguiente. Vamos con los tipos principales de presupuestos en una organización. Tenemos los procesos de elaboración de presupuesto. En este caso tenemos 5 puntos específicos para la realización del presupuesto. La primera, definición de objetivos. Comunicación clara de las directrices generales y los objetivos estratégicos a seguir. En otras palabras, chicos, recuerden, el objetivo de empresa debe ser de igual manera seguido por los colaboradores. Porque si mis colaboradores buscan el objetivo empresarial, la empresa surge, ¿ya? Pero recordemos también, chicos, que de esto depende muchos aspectos en cuestiones de mi personal. Por ejemplo, el hecho de que tenga personal bien pagado, el hecho de que tengamos personal que se sienta a gusto en su lugar de trabajo. Hemos hablado un montón de veces de ergonomía de mi colaborador. Es más, ustedes mismos, chicos, cuando están revisando una clase o en este caso están en una clase. Buscamos el lugar más cómodo, ¿no? Una sillita cómoda, donde podemos estar atentos, que no nos molesten. Un ambiente, tal vez, donde estemos más cómodos. Muchos me dirán necesitan más luz, otros necesitarán menos luz. Tal vez una plantita por ahí cerca. Tantas cosas, ¿no? Tal vez un cuaderno para ir anotando su información. Eso es ergonomía. Eso es buscar que ustedes se sientan bien en un lugar específico. ¿Ya? Tenemos la preparación de áreas o preparación por áreas, donde cada departamento o área elabora su propio presupuesto, alineado con las metas globales. ¿Qué quiere decir, chicos? Que nosotros vamos a tomar en cuenta que cada departamento tiene sus objetivos específicos. Y hablamos de hacer un rato en la diapositiva anterior. Si hablo, por ejemplo, del área financiera, necesito que en este caso me digan cuánto pago del sistema contable, cuánto estoy pagando, por ejemplo, si tengo más personal o voy a necesitar más personal, si voy a registrar más documentación.
Entonces, necesito sacar presupuestos por cada área y todo, como nos dice aquí, alineado con las metas globales. ¿Qué quiere decir? Estar en este caso dentro de lo que es el objetivo empresarial. ¿Sí? Tenemos la consolidación y revisión que nos dice que los presupuestos individuales se integran y son revisados por la dirección para coherencia. Recuerden, chicos, todo presupuesto no es que llega de cada departamento y ya está aprobado. Como nos dice aquí en la consolidación y revisión, necesitamos que esos presupuestos individuales sean revisados, en este caso, por las autoridades de la empresa, ya sea el gerente, el administrador. En muchas empresas no existe ni gerente ni administrador, tenemos simplemente al contador. Entonces, tenemos que ver en este caso entre las personas involucradas para que este tipo de información sea revisado, esté acorde a lo que se necesita y una vez que se revisa y se genera esta consolidación, ingresa al presupuesto general de la empresa. ¿Ya? Recuerden que esto es netamente en empresa privada. Después vamos a ver también lo que se generaría en el ciclo presupuestario, en lo que es el presupuesto en la empresa pública. ¿Ya? Como punto número 4 tenemos la aprobación y distribución, donde me dice que el presupuesto final es aprobado y distribuido a todos los niveles de la organización. ¿Qué quiere decir? Los presupuestos son información para, en este caso, los colaboradores o para, en este caso, todas las personas internas de la empresa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo no estoy escondiendo valores de los diferentes tipos de departamentos. ¿Ya? Pero aquí viene una cuestión que es bastante primordial, chicos, que se tenga bien manejado cada uno de los presupuestos departamentales, porque si existen valores adicionales en X departamento, créanme que va a haber las quejas y los reclamos, ¿ya? Entonces, en ese caso, tener siempre lo necesario para que en este caso vayan los valores adecuados a cada uno de los departamentos. ¿Ya? Y tenemos como punto número 5 el seguimiento y los ajustes. Y aquí viene prácticamente lo que es el monitoreo constante del desempeño presupuestario y ajustes necesarios a lo largo del periodo. A ver, esta partecita quiero que me pongan mucha atención, ¿ya? Porque aquí viene ahí el seguimiento y ajustes. ¿Qué quiere decir el seguimiento? Que yo voy a ver que se esté cumpliendo el presupuesto, pero cuando me habla de los ajustes, quiere decir que pueden haber diferentes tipos de cambios en ese presupuesto. ¿Ya? Entonces, el seguimiento, ¿sí? Viene a estar dentro de lo que es el monitoreo constante, ¿ya? Y cuando hablamos de los ajustes, quiere decir que voy a ver cuáles son estos ajustes necesarios a lo largo del periodo, ¿sí? Por ahí tal vez me dicen, saben que no compramos computadores este año, pero como estamos en temporada de lluvias, cayó un rayo, un relámpago y se dañó la fuente de poder de tres máquinas. ¿Son valores que yo puedo anticiparme a que puedan pasar en la empresa? No puedo anticiparme a eso. Entonces, ¿qué me va a tocar? Generar un ajuste en ese presupuesto para poder comprar, en este caso, ¿qué sería? El repuesto de las computadoras que en este caso se dañaron una fuente de poder para poder reemplazar y que funcionen en este caso esos computadores. Yo no puedo decir simplemente, como no puse en el presupuesto, no compro los repuestos. No, no es cierto, porque si no tengo los computadores, ¿cómo trabaja mi personal? Necesito que ese tipo de, digamos que gastos imprevistos siempre tengan un ajuste para que se pueda en este caso comprar este tipo de artefactos y no nos quedemos sin el trabajo necesario que tenemos en la empresa. ¿Ya? Hasta ahí, tal vez alguna pregunta. Por favor, Daniel, si alguno de los chicos tiene alguna pregunta, alguna duda. No, todo bien. O sea, dos opciones. O estoy explicando tan bien y tan bonito que me entendieron todo o no me están entendiendo nada. Seguros no hay preguntas. Me sorprende porque ustedes preguntan bastante. ¿No? ¿Nada? Bueno, seguimos entonces. Déjenme chequearle solamente algo aquí. Ya. Vamos con las ventajas del presupuesto organizacional. ¿Cuáles son en este caso las ventajas que tenemos al hacer un presupuesto? Pero aquí nos dice prácticamente, recuerden que es estratégico, ¿no? Que generamos en este caso muchas cosas científicas. Entonces, primero, nos reduce la incertidumbre. No es que se elimina, que quede claro.
no se elimina la incertidumbre, se reduce. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya no estamos yendo a ciegas. Ya no hay esa incertidumbre total de decir, no sé qué va a pasar. El hecho que yo genere el presupuesto me genera que esa incertidumbre se reduzca. ¿Por qué? Repito, no se va a eliminar, se reduce. Porque estoy anticipándome a lo que puede pasar con los datos informativos que yo tengo en la empresa, como los balances, registros, diferentes tipos de informes, me hacen que yo tenga una idea de lo que va a pasar en la empresa. Entonces disminuye la incertidumbre. Repito, no se elimina, se reduce. Promueve la disciplina. Nos dice que fomenta la responsabilidad y el uso eficiente de los recursos económicos. ¿Qué tal? O sea, el hecho de generar un buen presupuesto nos genera que el personal sea más disciplinado, porque sabe lo que tiene que consumir y hasta dónde puede consumir. ¿Ya? Tenemos que anticipa escenarios porque permite adaptar estrategias frente a cambios del mercado y nuevas oportunidades. A ver, si yo digo en este caso adaptar estrategias, recuerden, cuando yo digo estrategias, algo científico, frente a cambios del mercado, lo que hablamos hace un ratito, el mercado puede aumentar mi precio, disminuir mi precio de los productos que yo en este caso comercializo, bienes o productos que yo comercializo, y aprovechar esas nuevas oportunidades. Recordemos que las oportunidades es un factor externo. Las oportunidades es algo que yo no puedo controlar, es lo que pasa en el medio. Entonces, tengo que buscar las mejores alternativas para que esas oportunidades que yo no puedo controlar sean en beneficio de la empresa. ¿Ya? Y también nos dice que motiva al equipo, porque impulsa la participación y el compromiso de todo el personal en la consecución de objetivos. Qué chévere cuando la gente está todos en orden, ¿no? Cuando la gente tiene un solo objetivo, cuando todos los de la empresa buscan algo positivo por la misma. Pero ahí repito, chicos, ¿cómo yo logro que el personal tenga ese interés? Simplemente cuando yo también me preocupo por el personal. Si me preocupo por el personal, yo puedo generar esa mejora en el trabajo de las personas y genera justamente esa motivación del equipo. Y también, como decía anteriormente, ¿no? Genera disciplina. Entonces, tenemos que ver ese tipo de estrategias para que la empresa pueda mejorar mediante estas ventajas, que es en este caso la motivación y sobre todo la disciplina, en este caso cuando hablamos del personal. Vamos con los desafíos y cómo superarlos. Vamos con este caso práctico, donde se va a generar una coordinación y control de la empresa. Ahí ustedes pueden ponerle cualquier nombre. Aquí le puse como X, Y, Z. Y vamos a ver qué nos dice en este caso, qué es lo que pasó en la coordinación y control. ¿Ya? Me dice que vamos a generar la implementación del presupuesto maestro. Nos dice que la empresa XYZ integró exitosamente los presupuestos de ventas, producción y marketing bajo un presupuesto maestro consolidado. ¿Ya? Recuerden que en este caso ya el presupuesto maestro consolidado viene a ser el presupuesto final que yo tengo de la empresa, el que se va a manejar ya incluido todas las áreas que yo tengo, todos los departamentos que tengo. ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados tangibles? Se dice que se logra una reducción del 15% en costos operativos. Miren lo que es eso. El hecho de poderme anticipar, el buscar, por ejemplo, podría ser que busquemos proveedores que nos den un precio más bajo o tal vez proveedores que nos den más calidad en cualquier tipo de productos que estamos adquiriendo, hace que se reduzca en un 15% los costos operativos. ¿Ya? Es bastante. Chicos, es como que prácticamente, si hablamos de 15%, es como que nosotros cobramos el IVA y ya no pagamos, porque estamos reduciendo ese 15% de los gastos operacionales. ¿Ya? Y también dice que tenemos un aumento del 10% en la eficiencia general, demostrando una efectividad de la planificación. A ver, ahí yo les pregunto, ¿cómo yo podría saber este aumento, por ejemplo, de la eficiencia y esta reducción, en este caso, de los gastos operativos de una empresa? ¿Cómo yo lograría sacar esos valores? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Qué harían ustedes para determinar que esos valores son correctos o cómo los calcularían ustedes dentro de la empresa para tener estos datos? Porque una cosa es que yo tenga el texto, pero la otra es, ¿cómo lo hago?
A ver, ¿qué harían? O contratamos a un administrador que sí sepa hacer presupuestos. A ver, les escucho. Díganme, díganme. Porque si no estoy solo hablando como loco y no les escucho a nadie. Ustedes son demasiado participativos y no vale que se queden sin participar hoy día. ¿Qué harían? ¿Cómo sé que tengo esa disminución del 15% en los gastos operativos y aumenté un 10% en eficiencia? ¿Cómo lo hago? ¿De dónde saco esos valores? ¿Cómo los saco? ¿Cómo lo harían, chicos, chicas? A ver, por ahí ya me alzó la mano Jacinta. Por ejemplo, el 10% podríamos hacer que las personas que trabajan en nuestra empresa, ellas son bien eficientes. Por ejemplo, hay más o menos 100 trabajadores que ellos trabajaron, hicieron las horas que tenían que hacer en la empresa, se esforzaron mucho, vendieron bastante. Ay, perdón, eso nomás, profe. Ya, gracias, Jacinta. Ya, por ejemplo, Jacinta me da una buena opción. ¿Cómo puedo saber ese aumento en la productividad de mis colaboradores en cómo están generando sus horas laborables? Ahora, no solamente en el hecho de que me cumplan un horario específico, sino que dentro de ese horario específico generen más actividades que en este caso ayudan a la empresa. Por ejemplo, si yo digo que la persona X de tal cargo va a revisar informes, unos 10 informes, que es lo que tiene que cumplir en el día. No revisa 10, revisa 12. ¿Qué quiere decir? Que dentro de su horario está cumpliendo un adicional, ¿no es cierto? Y si digo que está aumentando 2 informes, estamos diciendo que no solo aumentó un 10%, aumentó un 20% su productividad, ¿ya? Si nos vamos al ejemplo, prácticamente diríamos, si tiene 10 actividades, ya no cumple 10, cumple 11, ¿ya? Entonces, si está cumpliendo 11 actividades, estamos generando ese aumento del 10% en la productividad, en la eficiencia. ¿Es complicado comprobar eso? No, porque yo puedo sacar un informe de las actividades diarias y yo veo cuánto está cumpliendo y cuánto no. Así como voy a tener personas que están cumpliendo adicionales, también podría darse el caso de que hay personas que no están cumpliendo con todos los requisitos de la empresa, que no me cumplen 10, me cumplen 9. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Están reduciendo su eficiencia en un 10%. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? No es complicado, es simple. Solamente es tomar los datos de la empresa y con esos datos puedo sacar valores. ¿Ya? Perfecto. Y ya está la parte de la eficiencia. ¿Cómo yo sé que se reduce un 15% en los costos operativos? La una ya me dijo Jacinta, está bien, es una buena opción. ¿Cómo generaría en este caso ese 15% de la reducción de los costos operativos? Póngale también como gastos. Si no quiere poner como costos, como gastos operativos. ¿Cómo sería? A ver, chicos, chicas, sin miedo, sin miedo. Si se equivocan, no pasa nada. Solo les pongo cero nomás. No, mentira. Sinceros. A ver, Eric, creo que está alzando la mano, me parece. Sí. Hoy está con un gatito. A ver, no le entendí. Ah, perdón, dice, profe. Por ejemplo, el 15% de una empresa es el dinero que se mueve en la empresa. Por ejemplo, si es que uno hace muchos gastos y todo eso, el dinero va a irse desapareciendo. Entonces, por ejemplo, tenemos que pagar impuestos o algunas cosas, eso va a ir disminuyendo, se va a ir quitando ese monto que teníamos al principio. Entonces, ahí, esa es mi opinión, profe.
Ya reduciendo los gastos, sí, es una opción, Jacinta. Por ejemplo, el 15%. Por ejemplo, tengo que ver tal vez enfocándome a los valores que pierdo por pagar el IVA, lo que tengo que pagar el 15% de los impuestos. El gobierno también, es eso más o menos yo entiendo, profe, tal vez el impuesto del 15%. A ver, aquí que quede claro algo. Este 15% no tiene nada que ver con impuestos. ¿Ya? Que quede claro. No tiene nada que ver con impuestos. Yo puedo poner aquí el 20. Es más, pongamos como que fuese el 20%, no el 15. ¿Ya? Quiere decir, chicos, chicas, que esto es lo que vamos a tomar en cuenta. Yo les decía por impuestos, es como para que le pongan como referencia, que si yo disminuyo un 15%, es como que no estuviera pagando el 15% de IVA que yo estoy cobrando, ¿ya? Pero quitémosle en tal caso el ejemplo porque creo que eso mejor les confundió. Ya, pongámosle que simplemente es un 20% que se disminuye de gastos, ¿ya? Al 20%, ¿ya? Entonces, si digo que un 20% se disminuye, en este caso de gastos operativos, quiere decir que yo estoy generando una reducción, por ejemplo, en los desperdicios, ¿ya? Si yo, por ejemplo, estoy produciendo, me invento pantalones, ¿ya? Que, por ejemplo, los cortes de la tela no generen tanto desperdicio, que los retazos que nos quede de tela pueden utilizarse para otro tipo de actividad. Por ejemplo, qué sé yo, si estoy haciendo un pantalón, por último, que los pedacitos que me sobren para ponerle esas tiritas de la correa, ¿ya? Por ejemplo. Y con eso, ¿qué estamos haciendo? Utilizando parte de lo que nosotros hubiésemos desperdiciado de la producción, ¿sí? Y como yo estoy utilizando lo que yo antes botaba, estoy generando menos gasto, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner otro caso, que fabricamos zapatos. ¿Ya? Y obviamente ustedes para fabricar zapatos cortamos el cuero, ¿no es cierto? Para hacer los zapatos. Pero tal vez cortamos el cuero y dejamos mucho cuero desperdiciado. De igual manera, buscar las alternativas para que ese cuero sea utilizado lo que más se pueda para evitar, por ejemplo, el desperdicio. ¿De acuerdo? Y con eso prácticamente comenzamos a generar menos gasto. Y si genero menos gasto, obviamente la producción va a tener un precio más bajo. Y si tengo un precio más bajo y estoy vendiendo en un precio determinado al mercado, mi utilidad va a ser mayor, a pesar de que no suba los precios, porque lo que estoy bajando es el costo de producción, más no, en este caso, estoy bajando los precios del mercado. El precio del mercado sigue siendo el mismo, pero si mi precio de producción baja, mi utilidad se ve aumentada. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, podría darse este tipo de casos. ¿Sí? Les vuelvo a compartir. ¿Ya? Entonces, miren, podemos ver diferentes tipos de formas de cómo nosotros disminuimos gastos operativos. Ahora, en la actualidad, y es lo que va a pasar justamente en este mes, ¿cómo las empresas, por ejemplo, harían para disminuir, ya, o tener esta reducción del porcentaje de los costos operativos? Fácil, despedir gente. ¿Y es lo que va a pasar este mes? Recordemos que muchas de las empresas, con el mismo hecho del aumento del salario básico, dicen que no les alcanza, que no pueden pagar, que es algo impagable, que, uy, tenemos un montón de peros en ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero a la final, si es que votan gente, sí disminuye ese gasto operativo. Pero no estamos solamente generando la eliminación de un gasto operativo, estamos generando la eliminación de una persona de la empresa. Y yo lo que siempre les he dicho, chicos, no es solamente la persona, es una familia que se queda sin ingresos. ¿Ya? Entonces, eso debemos tomar siempre en cuenta en cuestiones de la disminución, en especial cuando son gastos operativos. Para la mayoría de empresas es votar gente. Para ustedes no puede ser eso. Ustedes tienen que buscar alternativas para, en tal caso, bajar un poco el costo de producción y que no le afecte en nada a su personal. Estamos, chicas, chicos, siempre tomando en cuenta como punto principal a su talento humano. Porque recuerde que su talento humano es su principal activo. ¿Sí?
Perfecto. Y vamos con las herramientas digitales. Nos dice también que el seguimiento en el tiempo real a través de herramientas digitales avanzadas permite una gestión proactiva y ajustes rápidos. Miren, lamentablemente nosotros como humanos tomamos muchas decisiones al apuro y muchas veces no tomamos en cuenta los diferentes tipos de aspectos que pueden hacer que cierta actividad tenga un resultado positivo o negativo, ¿no es cierto? Y eso es hasta en la vida común. A veces tenemos que tomar decisiones tan rápidas que no tomamos en cuenta los diferentes tipos de alternativas que se tienen en la vida. En la empresa es lo mismo. Entonces, si yo me apoyo con un sistema, con herramientas digitales, con un sistema, qué sé yo, de gestión, de contabilidad, un programa administrativo, por ejemplo, qué sé yo, un Monday.com, que es uno de los más comunes que nos botan un montón de publicidad en las redes. Todo este tipo de sistemas lo que nos ayudan es a que se vea todos estos diferentes tipos de opciones que tenemos en el mercado y nos dan una ayuda para toma de decisiones. Quiere decir, no tomamos decisiones al ojo, no tomamos decisiones simplemente porque tal vez pase o no pase, sino que tomamos decisiones basado a datos informativos, estadísticos, cuantitativos que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Entonces, no se olviden, y en este caso práctico que tomamos en cuenta, implementación del presupuesto maestro, ¿sí? Que en este caso se integró todas las áreas de la empresa para generar este presupuesto maestro. Tenemos resultados tangibles, que en este caso puede ser reducción en las operativas, aumento de eficiencia, y gracias a qué? A que tenemos el uso de herramientas digitales, ¿ya? Tenemos que basarnos en la tecnología, chicas, chicos, porque prácticamente es lo que nos ayuda a que tengamos estos indicadores y sea este apoyo para ustedes y no tomen solamente una decisión al ojo, ¿sí? Ese tipo de sistemas inclusive comienzan a ver cómo se maneja el mercado, cómo está en este caso el nivel de ingresos de las personas. Recuerden que estos tipos de sistemas manejan la Big Data y en la Big Data está toda la información de toditos ustedes y la mía. Quiere decir que las empresas prácticamente tienen el control de toda nuestra información. ¿Ya? Y es más, nos tienen hasta, literal, nos tienen espiados todo el tiempo. Si se han dado cuenta, por ejemplo, cuando ustedes tienen una conversación de X temas y no le han contado a nadie, y sin embargo comienza a salirles publicidad en redes sociales sobre temas específicos que ustedes tal vez ni siquiera lo buscaron en internet, sino que solamente tal vez lo comentaron con alguien más. ¿Les ha pasado? Yo creo que la mayoría sí. Es porque dentro de este aparatito que tenemos nosotros, hay micrófonos. Y esos micrófonos, recuerden que las aplicaciones que ustedes usan, cuando ustedes instalaron esas aplicaciones, ustedes les dieron el permiso de que esas aplicaciones puedan usar, en este caso, el micrófono. Recuerden que uno de los cambios más comentados fue justamente las actualizaciones del WhatsApp. ¿Se acuerdan? Creo que fue como hace unos 2 años atrás, cuando pasó WhatsApp a ser parte de Meta, ¿sí? Cuando prácticamente el señor Zuckerberg se compró la red social WhatsApp, porque ahora es de Meta, ¿no? WhatsApp. Y cuando justamente sacaron las actualizaciones desde Meta, les pedía que ustedes le den permiso de acceso a micrófono, cámara, información de su memoria del teléfono y datos inclusive de fotos. Quiere decir que los que están utilizando WhatsApp en la actualidad le dieron esa opción a Meta para que pueda estar literal informado de todo lo que nosotros hacemos. ¿Ya? ¿Sí se acuerdan cuando le actualizaron el WhatsApp que les pasó eso? ¿Y les pidió esos permisos? Si no se acuerdan, desinstalen el WhatsApp y vuelvan a instalar. Y se van a dar cuenta que les pide todos esos accesos. Entonces, si yo le doy acceso al micrófono, quiere decir que cuando a mí me llamen o yo hable algo, este aparatito nos está escuchando. Y ahí, bueno, no creo que sean personas las que nos escuchan, ¿no? Pero deben tener diferentes tipos de bots que generan o receptan palabras específicas y con eso pues nos siguen botando publicidad todo el tiempo, ¿ya? Y eso es algo real, chicos, es algo que me invento. Es parte de lo que se maneja en la Big Data.
¿Sí? Bueno. Avancemos y justamente vamos a ver las herramientas modernas para la gestión presupuestaria. Dice que en este caso tenemos, por ejemplo, el software especializado, los cuadros de mando integrales y los controles preventivos. ¿Ya? En cuestiones del software especializado, me dice que tengo diferentes tipos de soluciones tecnológicas que facilitan la elaboración y seguimiento del control presupuestario. Esto es chéverísimo porque eso es lo bueno de los software que tenemos en la actualidad. Primero, nos dan soluciones tecnológicas, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer eso? Que faciliten la elaboración, seguimiento y control presupuestario. O sea, prácticamente, por ejemplo, cuando ustedes utilizan, yo les decía el Monday.com, por ejemplo. El Monday.com prácticamente es un diagrama de Gantt. Es eso, un diagrama de Gantt, donde prácticamente ustedes pueden acceder a las actividades de las demás personas involucradas en la empresa y saber si cumplieron o no los objetivos y metas que tenían que cumplir. Entonces, si yo digo que estoy revisando y puedo ver lo que otros hacen, en este caso, dentro de sus actividades, estoy generando un seguimiento y control del presupuesto, ¿sí? Porque en este caso, recuerden, estoy revisando toda la información y verificando que se cumplen los presupuestos. Tenemos los cuadros de mando integral, que en este caso hacer visualizaciones interactivas, en este caso gráficos, mapas de calor, para un análisis rápido y eficaz. Tal vez en este caso muchos de ustedes no han manejado los mapas de calor. Déjenme ver si es que ingreso directamente por el Google. A ver. Voy a ingresar, por ejemplo, en CoinGlass, que es una página justamente para ver este tipo de información. Les voy a compartir para que puedan revisarle. ¿Ya? A ver, les voy a compartir la pantalla del navegador y les presento a CoinGlass. ¿Ya? Miren, no necesito comprar un sistema. En este caso, un KPS o algún tipo de sistema informático costoso. Tenemos muchos tipos de sistemas que nos ayudan con esta información. Por ejemplo, aquí hay un mapa de calor, ¿ya? Mapa de calor, por ejemplo, del manejo de los diferentes tipos de monedas que existen, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué me dice este tipo de mapas de calor? Van a manejarse con diferentes tipos de colores, ¿sí? Donde yo puedo ver qué es lo que está pasando en este momento en el mercado. Y esto es gratuito, chicos. Solamente ingreso a la página y les puse CoinGlass, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo ver diferentes tipos de información aquí. Por ejemplo, puedo ver de 1 hora, de 4 horas, de 12 horas, de 24 horas. Por ejemplo, ¿qué me dice en este caso en 12 horas? Miren, actualmente en mapas de calor me dice que en este momento, en este justo momento, se está manejando 88,79 millones de dólares en este momento de bitcoins, ¿ya? En este momento se están manejando 78,78 millones de Ethereum, ¿ya? Prácticamente el Bitcoin y el Ethereum son las monedas de cripto que más se manejan en la actualidad en el mercado. ¿Ya? Luego tenemos, por ejemplo, esta de Sol, tenemos Dux, Río, Mil Pepe, Luz, o sea, tenemos un montón de criptos que son muy bajo, de muy bajo manejo. Imagínense, pero sin embargo, esta moneda, esta Sol, tiene prácticamente 13,96 millones de dólares de liquidaciones. Si yo voy acá, miren, es lo que justamente les decía hace un rato. Tenemos prácticamente 88,79 millones de liquidaciones de bitcoins. ¿Ya? Son personas que están perdiendo plata en este momento en el mundo. ¿Ya? Y esto podemos revisar desde diferentes tipos de brokers que tenemos acá. Por eso les digo, este tipo de información nos ayuda porque les aseguro, esto es cuestión, yo creo que hasta de meses, que el Ecuador también ya se comience a manejar criptos. Y no es porque nosotros vayamos a crear o vamos a generarlas, sino porque en la actualidad es una forma de uso del dinero electrónico, ¿sí? Aquí tenemos liquidaciones en tiempo real, tenemos diferentes tipos de brokers, ¿sí? No, perdón, aquí son las monedas y acá tenemos los brokers, ¿sí? Esto de aquí son brokers
Esto de acá son las monedas, ¿ya? Y yo puedo revisar esto de forma gratuita directamente en estas plataformas, ¿sí? Entonces ustedes pueden tener diferentes tipos de información, el mercado, qué es lo que estamos generando, índices de Conglass, rastreador de ballenas de hiperlíquidos. Las ballenas son prácticamente los bancos, las instituciones financieras que están metiendo en este caso millones de dólares en el mercado, ¿sí? Tenemos intercambios, tenemos intereses abiertos, financiación, lo que son las liquidaciones, datos en general de todo lo que es en este caso, por ejemplo, calendarios económicos, que eso es muy importante. Miren, chicos, si yo veo un calendario económico, miren, aquí ya me dice qué es lo que va a pasar, inclusive antes de que esto tenga en cualquier medio de comunicación, ¿ya? Ahora, ustedes me dirán, pero profe, todavía no tenemos criptos en el país. No, sí las hay. Hay mucha gente que ya maneja criptos en el país. Pero si yo no quiero revisar esto, tengo otra opción. Por ejemplo, es investing.com. ¿Ya? Miren, Ingreso Investing es otro sistema gratuito, es una página web en el cual yo puedo averiguar y puedo saber qué es lo que está pasando en tiempo real con los mercados de todo el mundo. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, miren, justamente está hablando de Argentina, miren aquí. Milei aprueba importante aumento de salarios de su gabinete tras 2 años de congelamiento. No lo sabía. Hace 2 años no han subido el sueldo básico en Argentina. Este año ya lo van a subir. Y aquí tenemos justamente todo ese tipo de información, ¿sí? Tenemos el manejo de los diferentes tipos de empresas de Estados Unidos. Puedo ver acciones. Aquí me sale todo lo que es referente a acciones. Esperemos que cargue. Ahí está lo que es acciones de todas las empresas del mundo, ¿sí? Tenemos por acá también. Tenemos las materias primas. Por ejemplo, el oro, la plata, el petróleo, el WTI, que es algo que nosotros manejamos en el Ecuador, ¿sí? Miren, por ejemplo, me dice que a febrero del 2026 puede generar un aumento entre el 57,2% y una disminución de la variación del menos 0,1% y una variación del menos 0,17%, ¿ya? Y yo puedo ver toda esta información directamente, inclusive antes de que me informen cualquier tipo de medio de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, donde está principales divisas, aquí está, ¿ya? Entonces yo aquí puedo ver cómo se está manejando, por ejemplo, las principales divisas del mundo, ¿sí? En tiempo real. Entonces aquí tengo el euro dólar, el euro yen japonés, la libra esterlina dólar y todas las monedas que tenemos aquí, el dólar con el dólar canadiense y ver cómo se está manejando en este momento. Y también podemos buscar lo que es, en este caso, el calendario. ¿Dónde está aquí el calendario? Cambio cruzado, tapas, futuros de divisas, herramientas. Aquí está, calendario económico. ¿Ya? Y en calendario económico, chicos, prácticamente nos basamos en todo lo que puede pasar o va a pasar en las próximas horas. ¿Sí? Y con eso yo tengo datos actualizados y anticipados del mercado. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner de hoy. Tenemos, por ejemplo, me dice que no hay nada programado. Bueno, por lo que era prácticamente primero. Va del domingo 4. Bueno, en este momento, por ejemplo, está cerrado la Bolsa de Valores de Estados Unidos. De aquí se abre el lunes a las 8:30 de la mañana. ¿Sí? Tenemos aquí, por ejemplo, declaraciones. Esto va a ser mañana a las 6:30 de la tarde en Estados Unidos. Declaraciones de Kashkari, miembro de la FOMC. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros ponemos aquí, nos da toda la información que necesitamos. Por ejemplo, pongamos de un día específico. Por ejemplo, un día que haya sido normal, que ahorita estamos todavía como que en medio feriado. Por ejemplo, el 16 de diciembre al 16 de diciembre. Y miren, aquí sí nos sale un montón de información, porque es un día normal. Ahorita no nos salen muchos datos, porque obviamente estamos en un feriado. ¿Ya? Entonces, miren, chicos, aquí, por ejemplo, tenemos toda la información de lo que pasó el 16 de diciembre. Miren, tenemos que todo el día, en este caso en Sudáfrica, era festividad. Dice que es el día de la reconciliación, ¿ya? En este caso, a las 0:30 horas
en este caso en Australia, confianza del consumidor, Westpac, es lo que hace que en este caso baje, en ese caso, lo que es el precio de la divisa. Tenemos algo que sea más o menos que nos interese a nosotros o que nos pueda afectar a nosotros. Por ejemplo, sería algo que esté con Estados Unidos. Por ejemplo, aquí, el 16 de diciembre a las 2:15 tenemos una variación semanal del empleo según la ADP. Si decimos que hay una variación semanal del empleo, esto puede hacer que las acciones de las empresas caigan. Y literal, cayó. Aquí tenemos una caída en el precio de las acciones de las empresas. ¿Ya? Tenemos ingresos medios por hora, en este caso que son datos que nos informan, ¿sí? Tenemos promedios de horas de trabajo semanales, nómina del Estado, nómina del sector manufacturero. Podemos ingresar inclusive y nos da la información más detallada, ¿sí? Aquí tenemos toda esa información como noticias. Eso es importante, chicos, porque si ustedes tienen esta información, se están anticipando lo que pasa en el mercado, ¿ya? Está claro, por ejemplo, esos son todo lo referente, como les decía, al manejo de lo que serían en este caso las herramientas para la gestión. ¿Sí? Y ese es solamente dos casos. Tenemos un montón de páginas que nos pueden ayudar para que tengamos más información referente a lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Eso, chicos. Entonces, estas solo son dos páginas. Pueden tener un montón de acceso a otras páginas que les van a dar todo este tipo de información. ¿Ya? Regresemos a la diapositiva. Tal vez, chicos, en esa partecita de lo que es páginas de información de los mercados, ¿alguna pregunta? Recuerden que eso nos anticipa, ¿no? Lo que va a pasar en los mercados. ¿Sí? Listo, sigamos. No creo que hay preguntas. Entonces avanzamos. Listo. Entonces, en ese caso ya vimos lo que es el software especializado, lo que es en este caso los cuadros de mando integrales, que vimos que tenemos visualizaciones interactivas de gráficos, mapas de calor para un análisis rápido y eficaz. ¿Sí? Porque nos ayuda a que se anticipe la información. Y tenemos también el control preventivo, que son los mecanismos para anticipar desviaciones y tomar acciones correctivas antes que impacten los resultados. Control preventivo, anticiparme a lo que puede pasar. ¿Sí? Ahora, en ese caso, lo que es el análisis técnico del mercado sí viene a ser un poco más complicado. En algunas clases anteriores con ustedes, chicos, yo les he enseñado inclusive cómo se maneja y pueden ver en tiempo real los mercados mediante TradingView. ¿Ya? Y de igual manera, hay que hacer análisis técnicos para anticiparnos de lo que puede pasar en el mercado. Ya vimos, por ejemplo, lo que es el manejo de materias primas, lo que es las acciones, las divisas. Eso podemos anticiparnos en cualquier gráfico de TradingView. No se olviden, si les he hecho ver inclusive ese tipo de gráficos. ¿Ya? Y vamos con la conclusión en este caso del presupuesto como motor de crecimiento y sostenibilidad. Nos dice que el presupuesto no es solo una hoja de cálculo. Es la brújula para que guía a su organización hacia el éxito, impulsando la eficiencia, la innovación y la adaptación en un entorno empresarial dinámico. Integrarlo como parte esencial de la cultura empresarial es clave para el futuro próspero y sostenible. Chicos, chicas, así sea la empresa más pequeña, así sea la empresa más pequeña, siempre generar presupuestos, ¿sí? Es más, ustedes mismos en la vida normal, en la vida diaria que tienen ustedes, háganse presupuestos. Anticípense, hagan el intento desde esta semana. Estamos viernes, ¿ya? Tienen hasta el domingo. Ingresen el domingo, hagan una lista, hagan un presupuesto de lo que van a consumir la siguiente semana, de lo que van a gastar la siguiente semana. Empiecen entre ustedes. Anticípense lo que puede pasar. Y la siguiente semana verifiquen si hicieron bien o no hicieron bien los cálculos. Anticípense en el mercado, ¿ya? Y tomen en cuenta todos los diferentes tipos de, digamos que, inconvenientes, perspectivas que ustedes tengan para que aumente o disminuya su presupuesto. ¿Ya? Ahí pónganle, qué sé yo,
consumo de alimentos, consumo de transporte, consumo, qué sé yo, de golosinas, de bebidas que son fuera de la casa. Pongan todo lo que ustedes deseen ahí, pero háganse un presupuesto y comencemos a ver cuánto realmente ustedes están gastando. ¿Y para qué va a servir eso? Como nos dice acá, para que ustedes puedan generar un mejor control del efectivo. ¿Ya? Lo malo es que no les mando deberes, porque si no ya les hubiera dicho, vamos a hacer un presupuesto y van a subir toditos un presupuesto de su vida personal. Pero bueno, como no tenemos que hacer deberes en estas clases, pues dejamos eso de lado, ¿ya? Listo. Hasta ahí la parte privada, ¿ya? Y vamos a concluir con la parte pública, ¿ya? ¿Qué es la parte pública? Los presupuestos que se generan por parte del Estado. ¿Sí? A ver, Daniel, también veo que están algunos chicos sin cámaras encendidas. Hay que les diga, porfa. Le tengo sin cámara a Erika, Andrea, Calixto, Valeria, Daniel. Ah, no, Daniel, usted mismo. Alex. Verán que recuerden que todo esto está grabado y necesitamos siempre que estén las cámaras encendidas. Ya saben. Jacinta, ¿algo nos quiere preguntar? La empresa pública se tiene que ver con los gobiernos, los hospitales, la escuela, las instituciones. ¿Eso se refiere, profe? Sí, prácticamente cuando hablamos de empresa pública es todo lo que se maneja por parte del Estado. ¿Ya? Si digo, por ejemplo, escuelas, ¿qué entidad maneja las escuelas? Ministerio de Educación. ¿Sí? Si digo, por ejemplo, policías, ¿quién maneja la parte de la policía? Ministerio del Interior, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, ¿qué otro ministerio podemos verle? Actividades del presidente, Ministerio de Gobierno, ¿ya? Entonces, son varias instituciones que se manejan dentro de lo que es el Estado y es igualito como en el presupuesto de la parte privada. Generamos departamentos, acá son ministerios y secretarías. ¿Ya? Y con eso generamos el presupuesto maestro, el general, el que nosotros conocemos como el presupuesto general del Estado. ¿Ya? Gendry, algo me iba a comentar. Gendry, Sí, profe. Tengo una pregunta. Buenas noches con todo. Usted decía antes acerca de la empresa, que lo que significaba, empresa privada. Por ejemplo, cuando estamos en la universidad es un tipo de presupuesto, pero cuando ya estamos en una empresa, tenemos que ser colaboradores, tenemos que apoyar en la empresa para cumplir nuestros objetivos, ser organizados, visualizar. eh, Podemos estar ahí unidos, integrados con sordos junto con oyentes, dice. A veces en las empresas hay falta de comunicación porque no tenemos un intérprete. Entonces es un poco difícil poder entender o enfocarnos al objetivo de la empresa. Mm. Lo que sabemos hacer es ponemos frases o palabras en nuestro celular y les tratamos de transmitir lo que nosotros queremos ayudar en la empresa. Pero a veces nuestras voces o nuestras palabras quedan en la nada. Entonces, a veces piensa que somos ineficientes y nos despide. Entonces, por eso es importante que nosotros debemos dedicarnos ahora a estudiar. Estos temas son muy importantes, debemos anotarlos concienzudamente, entender lo que usted nos está explicando, profe, siempre. Aunque a veces no entendemos unas pocas cosas, no queremos más bien esforzarnos para nosotros mismos aportar en la empresa. Quizás podemos contratar un intérprete que sea nuestra voz, ¿no? Y nosotros hacer el lenguaje de señas para que en la empresa puedan saber lo que nosotros opinamos. También los análisis que nosotros hacemos, las evaluaciones, de lo que ya nos hemos graduado, si ya nos graduamos eh, en esta materia.
Entonces, podemos aportar en nuestra empresa. Y eso puede estar en nuestra hoja de vida, quizás, para que los jefes o las personas autoridades de esa empresa sepan y que no piensen que nosotros somos poco comunicativos y que no se corte el diálogo entre la empresa y nosotros, sino que nosotros podemos aportar a la empresa, somos personas capaces, tenemos intelecto, tenemos estudio, podemos tener buenas ideas. Entonces, hemos estudiado en la universidad y podemos ayudar a los objetivos de la empresa. Podemos pensar hacer mejoras en la empresa. Es nomás, profe, muchas gracias. Esa es mi opinión. Súper bien, Yandri, súper bien. Hay una situación en ese caso. Ya salí hasta con las, con las llamitas ahí. Lo bueno de la inteligencia artificial, me dice así. A ver si vamos a estar de nuevo por ahí. Bueno, ve por ahí salió de nuevo. Bueno, les comento, chicos, yo creo que no es una forma negativa por ustedes. No, al contrario, es una forma negativa de los que supuestamente no tenemos una discapacidad, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes, como justamente nos dijo Gendry, ustedes están capacitándose, están generando ese conocimiento. El problema es del común de las personas que no puede comunicarse con ustedes, ¿ya? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Lo digo en mi caso personal. Por ejemplo, ustedes han visto que he conversado hasta con Sandrita aquí y Sandrita me ha dicho que sí, que hay opciones para ver si seguimos unos cursitos para que también aprendamos el lenguaje de señas. O sea, para mí qué chévere sería por lo menos tener las palabras básicas para expresarme con ustedes. Yo sé las cosas mínimas. Por ejemplo, un saludo, decirles buenas noches, ¿ya? Puedo coger y decirles buenas noches, pero son cosas pequeñas, ¿no? Esa es cuestión y problema del común de las personas, porque nosotros no nos estamos preparando para comunicarnos con ustedes. Y eso podría ser parte del mejoramiento en las empresas para que la gente comience, por ejemplo, a aprender el lenguaje de señas. Por ejemplo, comiencen a aprender otro tipo de idioma. Recordemos que en la inclusión se hablaba mucho, por ejemplo, de los idiomas, del quichua. En muchas de las entidades públicas, ustedes tenían todo lo que es la señalética en español y en quichua. ¿O no es así? Se comenzó a tener o a dar prioridad a los diferentes tipos de lenguajes, de idiomas que se manejan en el país. Y una de las que nos caracteriza justamente es el quichua. Ahora yo pregunto, de aquí, ¿hablamos quichua? Yo no. Entonces, ahí viene un problema. Porque si nosotros supiéramos manejar bien el lenguaje, no habría esa exclusión, como nos dice Gendry, que muchas veces se toma como que ustedes no están colaborando, como que ustedes no tuvieran el conocimiento, cuando es al contrario, ustedes se están capacitando para tener ese conocimiento. Y eso es lo que es válido en nuestra sociedad. Y sí, ahí es un error del común de las personas por no tener, y no solamente por no querer, sino porque no se tiene la oportunidad, por ejemplo, en mi caso, de poder aprender bien un lenguaje de señas. Y en el caso de muchas personas, aprender otro idioma que no sea necesariamente el inglés y el español, sino, por ejemplo, nuestros idiomas ancestrales, por ejemplo, como el quichua. Nos damos cuenta, entonces, Gendry, usted no se sienta como que le están dejando de lado porque supuestamente no hay quien le entienda su lenguaje. Usted se está expresando. El problema es de nosotros, que no tenemos el conocimiento necesario para poder entender todos los conocimientos que ustedes han adquirido y que son capaces de poder dar en una empresa. Las mejores ideas que pueden salir de ustedes para una empresa. Y si ustedes pueden hacerlo, los que no están con la discapacidad, mucho más. Por ejemplo, aquí tenemos chicas que son oyentes y que no tienen problemas en ningún tipo de cuestiones de la comunicación. Entonces, por ejemplo, chicas, ustedes tienen toda la oportunidad de expresar todas sus ideas y generar toda esta información para que se mejore siempre la empresa. ¿Ya? Entonces, nunca se sientan menos que nadie. Al contrario, siéntanse orgullosos de que ustedes están aprendiendo cada día más. Cosa que supuestamente las personas que tienen todas sus capacidades sin ningún problema no lo hacen.
Por eso les vuelvo a felicitar por el esfuerzo que ustedes hacen. A ver, alguien me alzó la manito por ahí, pero no vi quién era. Creo que era, si no me equivoco, Milena. Sí, Milena. Ah, era para decir que le disculpe, profe, porque llegó atrasada. Ahorita recién se conectó y puso asistencia en la Contra su plataforma. asistencia. Exacto, que pongan la asistencia. No se olvidarán de eso. Ya. Listo, chicos, chicas, sigamos. Porque en un ratito ya ha sido ya 9:20. A ver, vamos a continuar en este caso con el ciclo presupuestario. ¿Ya? ¿Qué es el ciclo presupuestario? Prácticamente es cómo se maneja el presupuesto desde el sector público, ¿sí? Desde el sector público, entidades, en este caso gubernamentales, el Estado, ¿ya? Entonces me dice que el presupuesto general del Estado es un instrumento dinámico y como tal atraviesa diferentes fases o etapas, es decir, cumple un ciclo. Muy parecido a lo que nosotros vimos en la parte de aquí, ¿ya? Recuerden, esto es sector privado. Ahora nos vamos a lo que es el manejo del ciclo presupuestario dentro de las entidades públicas, ¿ya? Y me dice que se entiende por ciclo un inicio y un final de diversas actividades. Es así que el ciclo presupuestario tiene varias etapas que son programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento, clausura y liquidación. Esos son los puntos que se va a manejar dentro de lo que son los presupuestos del Estado. ¿Ya? Repito. La programación, que viene a ser en este caso directamente este de aquí, la formulación, que sería la número 2, aprobación 3, ejecución 4, evaluación 5, bueno, evaluación y seguimiento serían 5, y la clausura y liquidación, que serían en este caso 6 pasos que ustedes van a manejar dentro del ciclo presupuestario. ¿Ya? Facilísimo, ¿no es cierto? Nada complicado. Entonces analicemos qué comprende cada una de ellas. Y aquí les voy a poner un videíto, creo que se demora 3 minutos, ¿ya? Ahí sí le voy a pedir a Daniel que me eche una manito y le voy también a mandar con subtítulos para que los chicos en un caso puedan ir leyendo, ¿ya? Vamos a ver en este caso qué es el presupuesto. Aquí obviamente les comento, este video es del tiempo del señor Lazos, estamos hablando del gobierno anterior, ¿ya? Pero a la final, la contextualización es la misma, ¿sí? La forma de cómo se genera un presupuesto es la misma, ¿sí? Y aquí le ponen un poquito como hasta de una parte divertida de cómo se explica lo que es el presupuesto general del Estado, ¿ya? A ver, solo que no les compartí con sonido para que también Daniel me eche una manito ahí. A ver, vamos a ponerle compartir sonido. Perfecto, ahí estamos. ¿Sabes quién es el actual ministro de Economía y quiénes son los encargados de realizar el presupuesto general del Estado? Hoy te contaremos todo lo que está detrás de esas cifras, lo que nosotros vemos en carreteras y servicios. ¡Un clásico! Pues hoy te lo contaremos, y no sobre quién es Simón Cueva, el actual ministro de Economía, sino sobre cómo se formula este presupuesto, que este Ecuador amazónico puede tener para el 2021. Claro, después de que la Asamblea dé su visto bueno. Hoy en la billetera de BN te hablaremos de cómo está compuesto el presupuesto general del Estado que fue presentado por el gobierno del encuentro el 22 de agosto. ¡Ya que chucha! Porque tú sabes que para cualquier cosa se necesita dinero. Fue José Mieles, el subsecretario de Presupuestos, quien acudió a la Asamblea Nacional para entregar la proforma presupuestaria 2021 y la programación cuatrienal 2021-2024. El monto de la proforma es de más de 32.900 millones de dólares. A ver, Lo que representa una disminución de más de 2.500 millones de dólares en comparación lo que representa 2.900. ahí tenemos un dato muy importante en cuestiones del presupuesto, ¿sí? Nos dice que prácticamente se generó en este tiempo, bueno, en ese tiempo el señor Lazo, un presupuesto de 32.948,64 millones, ¿sí? Entonces, directamente se genera una reducción en el presupuesto, ¿ya? Y ahí es lo que justamente hemos hablado también con ustedes. Por ejemplo, en este año, dentro del presupuesto general del Estado, también se generan muchas reducciones en muchos ámbitos de prioridad urgente, ¿ya?
Por ejemplo, ¿cuáles son esos? Por ejemplo, la educación, la salud. Tenemos disminuciones en ese tipo de datos dentro del presupuesto. Por ejemplo, yo les comentaba, hay universidades que les quitaron el 70% del presupuesto. Literal, o sea, si me quedo sin el millones de dólares, 70%, lo que representa permíteme, una disminución se fue el play. Si yo digo que tengo menos un 70% del presupuesto de las universidades, chicos, mejor cerremos la universidad y vámonos a la casa. Porque con 30% no me alcanza para pagar ni a los señores de limpieza. ¿Ya? Si hablamos de la parte de salud, si generamos una disminución, si en la actualidad mismo no tenemos absolutamente nada en los hospitales públicos, pero si reducen el presupuesto. Ahora, ahí viene una diferenciación también. Por ejemplo, lo que son los hospitales del IES, ¿ya? De aquí los que están laborando y tienen un seguro, en este caso que es del IES, les descuentan cada mes, ¿sí o no, chicos? Chicas, les descuentan cada mes del IES, ¿ya? Quiere decir que no está pagando el Estado por ese tipo de servicios que se dan en el IES. No, pagamos todos nosotros, los afiliados. Quiere decir que no hay ningún motivo para que me digan que no hay medicinas y que no hay médicos y que no hay los implementos necesarios, porque los afiliados estamos pagando cada mes. Cada mes. Estamos hablando que cada persona, el que menos paga es casi una cantidad de $100 al mes. De los que menos pagan, los que tienen salarios más bajos. Y los que tienen más altos están pagando mucho más. Superamos los $150 de pago del IES. Quiere decir que deberíamos tener garantizado el servicio de salud, cosa que no se da. Repito, los que son afiliados al IES, no es que el Estado está pagando por el IES. Nosotros los afiliados pagamos. ¿Sí? Entonces, ahí viene justamente este problema. Si disminuimos presupuestos de sectores específicos como la salud, generamos problemas en la sociedad. ¿Ya? Evelyn, ¿algo nos iba a preguntar? Sí, tengo una pregunta, profe. Por ejemplo, lo que nos descuentan del IVA, perdón, del seguro, algunas empresas, eso se va al seguro. Eso significa que ellos deberían tener una mejor estrategia para los doctores, para medicinas, pero eso en la actualidad no existe, profe. ¿Me puede explicar un poquito qué se podría hacer? A ver, es que prácticamente es lo que les decía en este momento. No hay motivo y no hay pretexto para que los hospitales del IES no tengan medicina, no tengan médicos, no tengan la atención necesaria. Porque repito, los que están manteniéndole al IES somos los afiliados. ¿Ya? Ahora, diferente o mucha diferencia es en los hospitales públicos del Ministerio de Salud Pública. ¿Ya? Porque el Ministerio de Salud Pública tiene que poner el 100% el Estado. ¿Se entiende, chicos, chicas? Entonces, ahí podríamos decir que tal vez puede haber una falencia en cuestiones de los servicios, medicamentos y todo lo que sería la calidad de la salud. Pero en el IES no, porque en el IES lo estamos manteniendo los afiliados. Quiere decir que nosotros pagamos por lo que es el IES, ¿ya? Entonces, no debería existir falencias en el IES, no debería. Pero lamentablemente son los manejos o malos manejos gubernamentales los que nos tienen en este tipo de situación, ¿ya? Y bueno, ahí vemos justamente lo que nos dice de la disminución de los presupuestos, que no es algo nuevo. Pero recordemos que este video es justamente del gobierno anterior, cosa que ni digan que estamos diciendo algo en contra del gobierno actual, aunque, ¿qué podemos decir? Tenemos que decir las cosas como son, ¿ya? Bueno, sigamos ahí en la partecita que nos dice la disminución del presupuesto. de más de 2.500 millones de dólares en comparación con el presupuesto prorrogado del 2020. Empecemos. ¿Qué es el presupuesto general del Estado y de qué se compone? El presupuesto general del Estado es la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador y se detalla los ingresos estatales, que técnicamente es lo que proviene de la venta del petróleo. A ver, les explico esta partecita. ¿Cuáles son los ingresos estatales? Los ingresos estatales, chicos, son tres. Tres, nada más. Primero, los impuestos, ¿ya?
el Estado se mantiene con impuestos. Segundo, la venta del petróleo, ¿sí? Y tercero, los créditos internacionales por los entes internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Ya, esos tres hay. No hay más ingresos recurrentes del Estado. ¿Ya? Son tres. De los cuales la Constitución me dice que los ingresos recurrentes tienen que ser pagados, perdón, que los gastos recurrentes tienen que ser pagados por los ingresos recurrentes. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son mis ingresos recurrentes? Impuestos, petróleo. ¿Ya? Ahí serían solo dos, impuestos y petróleo. Entonces, con esos ingresos, yo pago todo lo que tiene que ver con gastos estatales. Pago de docentes, pago de militares, policías, médicos, todo lo que tiene en este caso personal del Estado. ¿De acuerdo? Y ahí viene una diferenciación. Los ingresos por los préstamos internacionales no son para gasto corriente. Son netamente para que se inviertan en beneficio de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que con esa plata yo puedo hacer hospitales, puedo hacer escuelas, colegios, carreteras, en este caso también lo que se conoce como obras emblemáticas, ¿sí? ¿Cuáles son las obras emblemáticas? Por ejemplo, las hidroeléctricas, todo ese tipo de cosas, con el crédito internacional, ¿ya? Pero lamentablemente eso no se cumple. Pedimos créditos internacionales y yo no veo que se ha hecho nada. Así de literal. Entonces, ahí está la explicación. Entonces, los ingresos estatales no se olviden. Impuestos, petróleo y créditos internacionales. Pero solo con impuestos y con petróleo pago mis gastos recurrentes. ¿Estamos? Ya, sigamos. Y la recaudación de todos los impuestos, como el IVA y el ISD. También se incluyen los gastos que el Estado realiza para el funcionamiento de sus instituciones y la entrega de servicios. Y por último, el financiamiento público que se obtiene prácticamente de la deuda con otros gobiernos u organismos. Esto permite la ejecución de los proyectos de inversión. Inicialmente, La deuda pública internacional para proyectos de inversión. En otras palabras, proyectos de beneficios de la ciudadanía. ¿Ya? esta proforma se presentaba hasta el 31 de octubre y se detallaban los ingresos y los egresos del Estado para ser presentados a la Asamblea. Sin embargo, como este año fue electoral y hubo un cambio de presidente, la dinámica es diferente. Es por ello que recién este mes el Ejecutivo presentó esta propuesta y estamos a la espera de su aprobación. El monto total que se presupuestó para el 2021 es de 32.948 millones de dólares. Pero ¿qué hay detrás de este número? Para poder elaborar el presupuesto, primero es importante tener en cuenta una serie de supuestos que se utilizan acerca del comportamiento de las principales variables macroeconómicas y evidentemente, al decir que es un supuesto, no significa que Análisis macroeconómicas. Ese tipo de análisis son los índices, ¿sí? O los indicadores que yo les comentaba. Mientras más indicadores tenga, mientras más información tenga, mis presupuestos son más acertados. A eso se refiere cuando habla en este caso de las variables macroeconómicas, ¿ya? Para que se entienda un poquito mejor. se lo invente. Para esto se realiza un análisis y sus respectivas proyecciones. Según lo informado por el Ministerio de Economía y Finanzas, los supuestos macroeconómicos para el 2021 incluye que el precio promedio del barril de exportación de petróleo será de $59.80. El crecimiento del PIB para este año será de 3%. La inflación promedio para este año será de menos 0.05%. El volumen de producción de petróleo será de 177 millones de barriles. Y el PIB nominal para este año se calcula que será de 103.877 millones de dólares. El presupuesto general presentado para este año y que está a la espera de la aprobación de la Asamblea General presentó que el gobierno destinará 5.645 millones de dólares para combustibles y seguridad social. De este total, 1.900 millones están destinados específicamente para combustibles. La diferencia con el presupuesto del año pasado es que van a disminuir un poco en el subsidio a los combustibles, mientras aumentarán levemente lo destinado al desarrollo social. Pero este cambio se produce por dos razones.
Para el 2020, la asignación para los subsidios fue menor porque la demanda de los combustibles cayó a nivel mundial producto de la pandemia. A ver, esa parecida también es muy importante de explicar. Miren, por ejemplo, ahí dice que los subsidios en el 2020 bajaron, ¿ya? Pero hay un porqué. O sea, ahí es justamente lo que ustedes tienen que analizar el mercado, chicos. ¿Por qué se disminuyó en este caso, todo lo que tiene que ver con los subsidios de combustibles? Porque recordemos que en el 2020 llegó la pandemia y en marzo ya nos encerraron. No hubo uso de combustibles. Bajó a nivel mundial el precio del petróleo bajó a -0. Y el -0 no existe. No existe el -0. Sin embargo, a nivel mundial se consideraba que el petróleo bajó a -0. Quiere decir que la gente podía irse a las refinerías y los de la refinería les decía, llévese el petróleo porque no necesitamos más petróleo, llévese gratis, le regalo el petróleo. Así de literal. ¿Ya? Y por ende, el Estado no tuvo que subsidiar gran cantidad de combustibles en el 2020. Por eso es que se ve una reducción en lo que es cuestiones del subsidio en el año 2020. ¿Sí? Tenemos que analizar todas esas cosas y todo ese tipo de indicadores para saber qué es lo que pasó en ese tiempo. ¿Ya? En ese caso les explico el por qué se disminuyó, por ejemplo, el subsidio en ese tiempo. ¿Ya? Y los precios disminuyeron demasiado. Ahora, para el 2021, la presión de los combustibles tampoco es alta en el presupuesto porque la imposición de las bandas de precios ha hecho que ahora el precio del combustible esté a nivel internacional. Las bandas de combustible, eso nos impuso el señor Lenín Moreno, justo cuando nos mandó la pandemia. ¿Ya? Ahí fue cuando se empezó a eliminar los subsidios de los combustibles. Ay, ya se me movió. Para este año será de 3%. La inflación promedio para Por aquí lo destinado al desarrollo social. Pero este cambio se produce por dos razones. Para el 2020, la asignación para los subsidios fue menor porque la demanda de los combustibles cayó a nivel mundial producto de la pandemia y los precios disminuyeron demasiado. Ahora, para el 2021, la presión de los combustibles tampoco es alta en el presupuesto porque la imposición de las bandas de precios ha hecho que ahora el precio del combustible esté a nivel internacional. El gobierno del encuentro, como política para garantizar el desarrollo social, lo que conocemos como bonos y ayudas sociales, estableció que para el bono de desarrollo humano, 497 millones de dólares, pensión de adultos mayores, 344 millones, bono Joaquín Gallegos Lara, 95 millones, pensión para personas con discapacidades especiales, 94 millones. Bono para la presencia de la COVID en el Ecuador, 47 millones. Y entre otras ayudas sociales en las que se contempla el acompañamiento a personas con discapacidad, centros de acogida, entre otros, se acumulará 207 millones de dólares. Adicionalmente, algunos proyectos como Casa para Todos, Bono de Vivienda, Vivienda de Interés Social con subvención del Estado. Y en cuanto a las inversiones, tenemos que, en el Plan Anual de Inversiones para el 2021, nos presenta que será un total de 7.771 millones de dólares, que se distribuirán para lo social, la infraestructura, la seguridad, el tema económico y otras instituciones del Ejecutivo. También se encuentran las universidades y el Tesoro Nacional que mantiene el país. Pero ¿sabías que para establecer todos estos gastos, en la Constitución del 2008 se estableció ciertas reglas fiscales? Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. La primera regla menciona que el ingreso permanente debe ser el que cubra el gasto permanente. Parte esencial, chicos, el gasto permanente se paga con el ingreso permanente. No se olviden, no se puede pagar con créditos internacionales. Los créditos internacionales, ya se aclaré, puede ser para creación de escuelas, colegios, universidades, hospitales, incluso para bonos, pero no se puede pagar con eso los gastos recurrentes del Estado. La segunda corresponde a que la deuda externa debe ser exclusivamente para Justamente, ahí está. La deuda externa exclusivamente inversión pública, no más. Eso nos dice la Constitución. inversión pública. Pero estas reglas no se han cumplido, ni siquiera para el presupuesto de este año. Alberto Acosta Boneo, editor de Análisis Semanal, explicó para el diario El Universo que el ajuste fiscal que es necesario para el Ecuador se va a seguir posponiendo.
y el gobierno ha sido explícito en que está suspendido el límite de la deuda y que recién en el 2025 habrá una reducción hasta el 57% del PIB. O sea que no se va a ajustar el gasto y vamos a seguir endeudándonos. Si hablamos de ingresos permanentes, hablamos de los impuestos y las tasas de contribución, al igual que las ventas de bienes y servicios del Estado. Y en los gastos permanentes encontramos el gasto al personal, de los bienes y servicios de consumo, los gastos financieros, entre otros. Cabe mencionar que según el detalle del presupuesto general del Estado, este año también vamos a tener déficit de 4.000 millones de dólares aproximadamente. Y que tienen información comparable desde el año 2012, vemos que todos los años el Ecuador tiene déficits sumamente abultados. No sé si en ese cálculo nuevo, con estos 4.800, se mantiene los 3.900 de déficit de todo el sector público. Y es que aún no se conocen los ajustes que ha conseguido el gobierno anterior en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para replantear las metas, dice el director de Cordes. Pero que el gobierno se va a comprometer en incrementar los ingresos y reducir los gastos, pero en un periodo un poco más largo. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Y tú, te has preguntado cómo define la asignación de los recursos para defensa nacional, salud y educación? ¿Sabías que así era como se destinaban los recursos para aquellos servicios que percibimos diariamente? Déjalo en los comentarios y no te olvides de suscribirte a este Ya. Bueno, ahí luego se suscriben. Listo, chicos. Explicado de otra manera también más amplia, ¿no? De cómo en este caso, pues vemos canal, cómo se compartir este maneja, contenido y darle like. de cómo se maneja en este caso lo que es el presupuesto general del Estado. Que debería darse prioridad a los puntos esenciales como la educación, la salud y la seguridad. ¿Sí? Listo. Vamos rapidito con los ciclos. Ahora sí, ¿cuáles son esos ciclos? Tenemos la programación, que es la primera fase del ciclo presupuestario, en donde se especifican los objetivos y metas señalados de la planificación del Estado e institucional. ¿Sí? Aquí las entidades definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto. Lo que vimos ahí. ¿Qué va a hacer en este caso el Estado en el próximo año? Va a dar bonos, va a dar en este caso subsidios, va a generar proyectos de vivienda, qué sé yo, va a generar la creación de un nuevo hospital, va a ser un nuevo colegio, una nueva escuela, centros de capacitación, todo este tipo de proyectos directamente en la programación. Facilísimo. ¿Cómo se hace la programación? La Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas elabora las directrices presupuestarias, es decir, las condiciones en las cuales se analiza y se toma decisiones sobre los límites de ingresos y gastos. Entonces, tienen que ver si es que realmente se puede o no se puede crear, en este caso, algún tipo de obra emblemática o por lo menos alguna obra que contribuya para el desarrollo económico del país. ¿Ya? Luego tenemos la formulación, que en este caso dice que es la segunda fase del ciclo presupuestario, y en esta etapa la Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas recoge los requerimientos de las instituciones comprometidas en el presupuesto general del Estado con la finalidad de apoyar el cumplimiento de la planificación del Estado, así como lo establecido en el escenario macroeconómico. En otras palabras, si yo ya tengo hecho un proyecto, ese proyecto tiene que darse, tiene que generarse para que en este caso vaya dentro del presupuesto. ¿Ya? Pero permítame porque se me acaba de acabar la pila del mouse. Déjenme conectarle rapidito con cable porque si no me quedé sin el mouse. Se me acabó la batería. Listo, ahí sí. Luego tenemos en este caso la aprobación. ¿Qué va a ir en la aprobación? Me dice que se elabora la proforma presupuestaria por el Ministerio de Finanzas, ¿sí? Y el Poder Ejecutivo. ¿Quién es el Poder Ejecutivo? El presidente. ¿Sí? A través de la Presidencia de la República la envían a la Asamblea Nacional para su aprobación. A ver, aquí está algo que hay que aclarar. La Asamblea no es que apruebe el presupuesto, ¿ya? La Asamblea da sugerencias al presupuesto que presente el presidente en compañía del Ministerio de Finanzas. Pero repito, la Asamblea no aprueba. ¿Sí? La Asamblea da sugerencias, en este caso, si es que hay algún tipo de dato que hay que cambiar dentro de ese presupuesto. ¿Ya? Una vez la Asamblea Nacional, hay que cambiar esa palabrita. En este caso, no aprueba, sugiere cambios.
Esta se convierte en el presupuesto inicial aprobado y entrarán en vigencia a partir del 1 de enero del siguiente año, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Luego tenemos, chicos, la ejecución, que nos dice que durante esta etapa del ciclo presupuestario, todas las entidades del sector público ponen en práctica lo establecido en el presupuesto, es decir, utilizan los recursos aprobados y cumplen con todas las acciones destinadas a utilizar estos recursos, algo que no se da. Y es como, por ejemplo, a ustedes les subieron el 3% del IVA, les subieron a 15%. ¿Por qué nos dijeron que les suben el IVA? Para que tengamos más dinero para la seguridad, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dijeron. Pero en el presupuesto ya están los valores para la seguridad, ya están todos los valores que están destinados para el Ministerio del Interior, que son los encargados del manejo de la Policía Nacional. ¿Ya? Quiere decir que todo lo recaudado por el IVA ni siquiera se va a aplicar en ese periodo, se va a aplicar al siguiente periodo. ¿Se entiende, chicos? Se va a ir al siguiente periodo, ni siquiera se va a aplicar aquí. Y ahí viene la pregunta. Si me dicen que no tienen para la policía, ¿por qué no gastaron el presupuesto? ¿Por qué no gastan el presupuesto? Porque si está el dinero ahí y no lo utilizan, el Ministerio de Finanzas, una vez que realicen la revisión, después de la ejecución, que ya viene el siguiente punto, y ven que no se utilizó ese dinero, al siguiente periodo ese presupuesto baja. Y ya no reciben la misma cantidad, reciben menos. Entonces, ¿qué nos van a decir? Que nos va a aumentar otro 3% más, porque ahora reciben menos. ¿Se entiende, chicos, chicas? Entonces, viene a ser una forma bastante ridícula de manejar el presupuesto desde el Estado. ¿Ya? Bueno, aquí hay un análisis bastante interesante del señor Augusto Tandazo, pero el tiempo nos va a faltar porque hoy día también tienen que hacer su simulación. ¿Ya? Entonces me voy a pasar el video. De todas maneras, ustedes tienen la diapositiva en la plataforma. Y les comento que hagan el favor de revisar esto, ¿ya? Aquí justamente el señor Tandazo, que es un experto en la parte jurídica, habla sobre cómo se manejan los presupuestos en el Estado y qué es lo que se está y no se está haciendo, ¿ya? Ahí le revisa, ¿sí? Ahí solamente le ven o le dan un clic aquí y van directamente al video. El presupuesto de 2022 Ahí me voy a pasar. contempla una deuda, o sea, financiar el presupuesto con deuda por 9.760. Y bueno, aquí tenemos prácticamente, chicos, todas las fases del ciclo presupuestario, que recuerden que estábamos en la programación, la formulación, aprobación, ya estábamos ahorita en la ejecución, luego nos vamos a la evaluación y seguimiento, que en este caso es cuando nosotros tenemos que ver que se esté cumpliendo ese presupuesto, y la clausura, que es prácticamente cuando se llega a fin de año y se verifica si se ocupó o no todo ese presupuesto. ¿Sí? Vamos con la ejecución presupuestaria. Tenemos que poseer ciertas características en el manejo del presupuesto y adopta las siguientes denominaciones. Presupuesto inicial es el monto que arranca o inicia el manejo financiero de una entidad y que constituye el valor aprobado por la Asamblea. ¿Ya? Y tenemos el presupuesto codificado, que es el presupuesto inicial más las reformas realizadas a una fecha de corte durante la ejecución. Quiere decir que si la Asamblea dio en este caso diferentes tipos de ¿cómo sería? De cambios o de sugerencias se aplicaría en el presupuesto codificado, ¿sí? Y el presupuesto comprometido son los recursos comprometidos por el Estado a través de convenios y otros documentos legales, de tal forma que son exigibles en el corto y mediano plazo. En otras palabras, el pago de deuda. ¿Ya? En el presupuesto actual hay prioridad en el pago de la deuda externa, en el presupuesto actual. Entonces, si damos prioridad a una deuda, ya con eso me están diciendo cuál es el objetivo de un gobierno. Si doy prioridad a una deuda antes que a la salud, a la educación y a la seguridad. ¿Sí? Facilísimo, ¿no? Y bueno, aquí les voy a poner, ese sí quiero que le veamos. Es bastante interesante este videito, voy a ponerle aquí, le voy a pausar. Me supongo que muchos se acuerdan quién es María Sabiteri. ¿Sí se acuerdan quién es? No se acuerdan. Bueno, fue ministra de Finanzas. Ya, la señora ya falleció.
tuvo cáncer y literal falleció de una manera, digamos que fea, porque ella tenía un juicio en contra de una cooperativa de transporte, porque ella tuvo un accidente en esa cooperativa. Sin embargo, la fiscal general del estado, Diana Salazar, le dejó pasar y pasar el tiempo y la señora murió y nunca se aclaró el caso para que ella reciba los beneficios que debía recibir. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a ver qué nos dice la señora que es una experta en economía, que yo considero en lo personal que la señora hubiese sido una excelente candidata a presidenta de la República del Ecuador. Pero lamentablemente ya no está con nosotros. ¿Ya? Veamos rapidito, son 2 minutos nada más. Un presupuesto general del Estado que debe ser entendido como aquel, o es el instrumento que realmente te hace visible cuál es la verdadera intención del gobierno o cuál es la verdadera intención de la prioridad del gobierno. Entonces, por eso es que si en un presupuesto del Estado aparece como la mayor proporción de pago a la deuda externa, estás dándote cuenta que así te digan o salgan a la prensa a jurarte que están en beneficio del Estado, no es cierto, porque el presupuesto te lo dice. En cambio, si tú sales y con esa misma posición de decir, no, mi privilegio es hacia los sectores vulnerables, y compruebas que en el presupuesto la inversión más importante es en el área social, entonces te das cuenta que es un gobierno que no te miente, ¿sí? Entonces, toda esa recuperación del presupuesto general del Estado, todo ese direccionamiento del presupuesto general del Estado, no fue menor, no fue menor. Luego paso a ser viceministra, y yo creo que como viceministra también hay un hito importantísimo, que es el cambio del sistema financiero, el cambio integral del sistema financiero. Y resulta que hoy, ¿quién no puede vivir sin ese sistema financiero? Reclamamos cuando el sistema no funciona o cuando alguien lo está mal utilizando. Y no fue menor, fue la instauración de una cuenta única del Estado, por ejemplo, en condiciones realmente que no se han dado en ningún otro país en Latinoamérica o en la región. Porque en todo caso están inmersos o dentro de esa cuenta única del Estado están todas las instituciones del Estado, todos los recursos públicos. Los únicos que no están, por obvias razones, porque son autónomos, son los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces yo creo que eso también es algo importantísimo que en su momento lideré. Bueno, otra forma de explicar cómo se manejan los presupuestos del Estado, otra forma de darnos cuenta cuando en realidad le ponen prioridad a los sectores prioritarios, aunque se escuche redundante, y cuando le dan prioridad a las deudas, a los beneficios de los grandes entes económicos. ¿Ya? Entonces, les recomiendo, irán a ver el video también del señor Tandazo, es muy bueno, del analista Tandazo. Y con eso prácticamente, chicos, estamos terminando lo que es el presupuesto, el ciclo presupuestario. A ver, algo va a decir María Gabriela. María Gabriela. Sí, profe, una pregunta. ¿Quiénes son el responsable de hacer, qué ministerio es el responsable de hacer el presupuesto del Estado? El Ejecutivo y el Ministerio de Finanzas. O sea, en otras palabras, el presidente y el Ministerio de Finanzas en conjunto. Ellos presentan el presupuesto general de Estado a la Asamblea para que la Asamblea dé, en este caso, los requerimientos o dé ciertas observaciones al presupuesto, pero como les dije, la Asamblea no es que aprueba, solamente da opciones, da recomendaciones. A la final se hace lo que el presidente y el Ministerio de Finanzas quieren. Por eso es que justamente este año tenemos prioridad al pago de deuda externa, más no prioridad a los sectores vulnerables.
¿Sí? Perfecto. Ya, entonces acabemos. Ya nos falta poquito para ir acabando. Vamos a ver lo que es el presupuesto devengado y el presupuesto pagado. El presupuesto devengado es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por cada entidad, cuyo valor es una obligación de pago por la prestación efectiva realizada. Por ejemplo, una constructora entrega una obra pública a través de una construcción de una carretera. Entonces, el presupuesto devengado viene a ser los pagos que yo hice por esa obra emblemática. Puede ser un hospital, una carretera, lo que sea en este caso de infraestructura, ¿ya? Mientras que el presupuesto pagado son los pagos efectivos realizados a los proveedores de bienes o servicios y es la liquidación mediante un desembolso de dinero o transferencia realizado al proveedor que brindó dicho bien o servicio adquirido. Las transferencias se realizan en el Ministerio de Finanzas. Prácticamente son los proveedores del Estado, ¿ya? Se manejan muchos valores muy fuertes en el Estado. Por ejemplo, si hablamos algo tan simple, papel higiénico. O sea, en el Estado no es que dicen voy a comprar papel higiénico solamente para una institución. Se compra al por mayor. Entonces, estamos hablando que solamente decir papel higiénico puede ser un proyecto, o en este caso un presupuesto, que genere millones de dólares. ¿Ya? Entonces, ese tipo de proveedor va a estar dentro del presupuesto pagado, porque son valores que ya se adquirieron y que el Estado tiene que pagar en un tiempo determinado. ¿Ya? Y tenemos de evaluación y seguimiento, que prácticamente me dice que es una medición de los resultados físicos y financieros obtenidos. En otras palabras, se comienza a revisar todo lo que se ha hecho y se genera un informe de lo que se cumplió y de lo que no se cumplió dentro de ese presupuesto. ¿Sí? ¿Quién hace la evaluación? El Ministerio de Finanzas. O sea, ellos mismos lo hacen, ellos mismos se revisan. Parece ilógico, pero es así. De manera simultánea con la ejecución presupuestaria, es la entidad que realiza el seguimiento y evaluación financiera de las instituciones comprendidas en el presupuesto general del Estado. Ahora, ustedes pueden inclusive revisar esto en Internet sobre los valores que se han utilizado dentro del presupuesto general del Estado. Busquen en Internet, chicos, de eso se van a sorprender de los gastos que realmente se han realizado. Prácticamente el presupuesto está ahí, pero no lo gasta. No lo gasta. Entonces, búsquenlo, investiguenlo, solamente pongan en el Google valores consumidos del presupuesto general del Estado. Y les va a salir un montón de información de todos los ministerios, en este caso primordial, yo diría, Ministerio del Interior. Y vean cuánto realmente han gastado para darle los suplementos o implementos a los policías para que combatan la delincuencia. Hay plata, pero no la usa. Sin embargo, le suben un 3% para que se use ese dinero para darles prioridad a la seguridad. Es lo raro, ¿no? Y chicos, prácticamente vamos con la última diapositiva, que es la clausura y liquidación, que nos dice que la ejecución presupuestaria se cierra automáticamente. ¿Cuándo? El 31 de diciembre de cada año. Y esta acción se la conoce como clausura, es decir, luego de esta fecha, ninguna institución puede hacer compromisos, ni crear obligaciones, ni puede realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza que afecten al presupuesto de ese año. Quiere decir que hasta el 31 de diciembre se cerró y lo que se acabó de ese presupuesto no se puede hacer absolutamente nada más. De aquí corre desde el 1 de enero el presupuesto, en este caso, de lo que estamos viviendo actualmente, del 2026, desde el 1 de enero. ¿Sí? Se realiza la clausura, se hace un informe económico de los resultados de la ejecución presupuestaria y a este ejercicio se lo conoce como liquidación presupuestaria. Y eso prácticamente es todo el proceso del presupuesto general del Estado. Y con eso, chicos, acabamos. Ya, ¿cómo vamos de tiempo? Chuta, he sido casi las 10. A ver, chicos, chicas, eh, recuerden que tenemos una simulación adicional de esta semana. ¿Sí? Yo les dije que les voy a hacer una simulación por cada clase. ¿De acuerdo? Entonces, ya les voy a habilitar en este momento. Yo mientras ya voy cerrando la clase, ustedes ya pueden ingresar al sistema, en este caso al LEVA, para que puedan realizar la simulación. La simulación les voy a dejar abierta hasta el día domingo. ¿Ya? Hasta el día domingo, medianoche. De igual manera como en las otras evaluaciones, como en las otras simulaciones, les voy a poner 5 intentos
¿sí? Para que ustedes puedan ir repasando todas las preguntas. Recuerden que son una base de 30 preguntas, ¿sí? De las cuales van a lanzarles de forma aleatoria cada una de estas preguntas, ¿sí? Por eso es que es bueno que hagan las 5, si es posible, las 5 las 5 oportunidades que tienen para que puedan ir repasando toda la información, ¿ya? Recuerden, chicos, chicas, que todas esas preguntas que hemos llevado durante estas 2 semanas ya son bastantes, ¿no? Entonces, esa va a ser una base de datos general, ¿sí? Para su evaluación de su examen complexivo, ¿ya? Así que, chicos, chicas, les voy a poner en este instante también la diapositiva para que puedan revisar, porque muchas de las preguntas están basadas de esta diapositiva, ¿ya? En ese momento les voy a subir la diapositiva y también les voy a poner de una vez la información. A ver, permítanme un ratito, en este instante mejor, antes de, porque a veces yo me olvido. Déjenme ponerles, de una vez les voy a poner en este instante la diapositiva, ¿ya? Para que incluso tengan información y puedan de ahí mismo también tomar los datos de la evaluación. A ver, voy a guardarle como PDF. Guardar. Listo, les voy a subir en este instante. La de la semana, de esta semana que vimos del día lunes y día martes, también ya está subida, ¿no? De igual manera, la clase del día martes también ya estaba lista para que puedan revisar. Y una cosa adicional, veo que no están revisando los videos, ¿sí? Veo que no están revisando los videos, chicos. A ver, vamos a ponerle de una vez. Ah, ya le puse mal. Primerito la diapositiva les voy a poner aquí para que tengan también información. Ahora vamos a ponerle editar. Y aquí les voy a poner diapositiva como presupuestos y ciclo presupuestario les voy a poner aquí. Listo, chicos. En este instante ya está puesta la diapositiva, ya pueden revisarle. Y le vamos también a agregar el simulador. Ya. El simulador, chicos, de igual manera. Ingresen, ya saben, sería el simulador semana 2-3. ¿Sí? Para que puedan en este caso comenzar a hacerlo. No sé si tienen alguna pregunta ya para finalizar, chicos, chicas. Daniel, por favor, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Sugerencias, reclamos, lo que sea? Hoy a las chicas oyentes no les he escuchado ni una palabra, ni a Jennifer, ni a Andrea, ¿quién más? A Paulina. Nos falta Nicole, también no ha venido hoy día. De las chicas que no han dicho nada, no han preguntado. Es que estoy recién queriendo llegar a la casa, profe. Bueno, no importa, chicas. Bueno, preguntas, chicos, ya para ir cerrando. Y una pregunta. Bueno. Entonces, si no hay preguntas, chicos, ya les dejo habilitado también entonces el simulador para que sigan haciendo, recuerden, hasta el día domingo, ¿de acuerdo? Cualquier situación, sigan revisando, sigan repasando, ¿sí? Y de aquí con ustedes, chicos, nos vemos el lunes 19, si no me equivoco, ¿sí? Nos vemos el lunes 19 de aquí, ¿sí? Porque recuerden que de aquí tengo 2 semanas con los chicos de contabilidad del instituto mismo, entonces nos veremos el 19. Gracias, chicos, entonces que tengan una bonita noche, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Chao, muchas Ok, gracias, buenas Daniel. noches. Profe, no está el simulador. Ya les habilito, mientras ustedes ya se Ay, desconectan. Ya, 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 listo, profe. chicos, cuídense, chao, chao. Gracias. Bye. Gracias, profe.